Amigos, amigas de Contacto Noticias, ya estamos de nueva cuenta en contacto y hoy nos engalanamos este estudio A con la presencia del doctor Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación y mire que traíamos muchas ganas de estar platicando con usted ya en estudio. Ya hemos tenido la oportunidad de un par de entrevistas banqueteras, les llamamos. Claro. Pero bueno, qué mejor que contar con la presencia del doctor aquí para los amigos de Contacto Noticias. Y yo quiero empezar pues preguntándole si es Juan o si es John Hernández, ¿qué? Mira, mi mamá es de Fort Worth, Texas. Mi papá es de San Miguel de Allende. Y yo y mis 5 hermanos somos confundidos. Por un lado, ya con todas esas situaciones de seguridad en los aeropuertos, he tenido que empezar a escoger, porque tengo documentos con John, tengo documentos con Juan, tengo documentos con mi segundo apellido, que es Center, pero en Estados Unidos no se acostumbra. Entonces, ya ves, en Estados Unidos es solo un apellido, ¿no? Entonces, la contestación es a todo lo que preguntaste es sí. Bien, bien. Y entonces hay una mezcla en la sangre de Juan Hernández, mexicana, norteamericana, pero también guanajuatense. Así es, orgullosamente guanajuatense, por decisión propia, vivo en Guanajuato capital, en Valenciana, Guanajuato, en un lugarcito que se llama el Cerro del Cristo. Y Guanajuato es donde crecí de niño. Mi papá regresó a la universidad, había empezado la carrera de Derecho en la universidad, creó una familia ya con 4 hijos, fuimos luego un total de 6, pero ya con 4 hijos, él y mamá apoyándolo, él decidió regresar a la universidad. Entonces yo vi a mi papá de chico, 9 años de edad, con papá regresó a la universidad a terminar Derecho, y ahí crecimos en Guanajuato capital, aunque mi papá venía de San Miguel de Allende, de familia de rancheros de allá de San Miguel. Mi mamá vino a San Miguel de Allende, al Instituto Allende. Ya ves que desde los 50 se empezaron a llegar americanos y americanas a estudiar, y ella fue de esas americanas que vino a estudiar arte y español. Se hizo amiga de John Romero, la mamá de Juan Carlos Romero Hicks, ¿sí? Y ellas fueron amigas. Acaba de fallecer, como tú sabes, hace apenas días, semanas, la señora Romero. Mi mamá murió ya hace un poquito más de 5 años, pero llegaron aquí como americanas a estudiar, vacilaban, ellas, las dos vacilaban que a buscar marido, y las dos se encontraron estudiantes de Derecho, e inclusive nuestros papás, el licenciado Romero y mi papá inclusive tuvieron un bufete juntos por algún tiempo. Mire, entonces viene de ahí. Desde niño ya traía esto en la sangre. Y la relación que se hace entre una persona, tengo entendido que usted estudió letras o algo parecido, para llegar a ser pues el que está gestionando los intereses de los guanajuatenses en el extranjero, y la relación que tienen con nosotros, ¿no? Con los que quedaron aquí en casa, a nivel jurídico, a nivel social, a nivel de las remesas, que son importantísimas tanto para Guanajuato como para México. ¿Y dónde vino ese brinco de irse de las letras hacia la parte de la política? Mira, a mí me gusta muchísimo la literatura. Estudié filosofía y letras en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, allá en Valenciana. Y luego tuve una beca a Estados Unidos, terminé allá la maestría y el doctorado en literatura. Tuve la desgracia, siempre digo, de que creé un centro de estudios Estados Unidos-México en la Universidad de Texas, y empecé a invitar personas, a Carlos Fuentes, diferentes personas, diferentes áreas, inclusive de estudio, a que dieran conferencias a la universidad. Y pues tuve la desgracia de que invité al gobernador de Guanajuato. Entonces el gobernador Vicente Fox acababa de entrar él como gobernador, y pues fue a mi centro. Yo no lo conocía, se me ocurrió como una loquera mía invitarlo a dar una conferencia. Nos conocimos, y como siempre le digo a él, arruinó mi vida metiéndome primero él quiso abrir unas oficinas
para Guanajuato extranjero. Entonces abrimos ahí en Dallas, en Nueva York, en Los Ángeles, oficinas de promoción de COFOSE, que todavía existe COFOSE, obviamente, y muy, muy exitosa en Guanajuato. Y luego me invitó a su campaña. Tuve el gran honor de ser uno de 2 personas que fuimos los primeros que entramos a la campaña. Nunca había estado en una campaña, pero me honró Vicente Fox entrar. Le dije yo, no, apenas estoy aprendiendo tus oficinas de COFOSE, yo te puedo escribir un poema si quieres, pero no sé nada de esto. Y me invitó a la campaña y pues ya ustedes saben la historia. Y ahora conozco a Diego Sinué Rodríguez Vallejo en su campaña. Me honró en invitarme a participar en apoyarlo en sus debates. Como que 2 áreas han sido pues, en las que he trabajado muchísimo en campañas, y por lo de comunicación, porque inclusive en la literatura estudié mucho lo de retórica y mucho comunicación. Y la otra, pues el lado de los migrantes, que a lo mejor en algún momento lo comentamos más, y de pronto me sorprendió el gobernador electo, Diego Sinué, a encabezar una secretaría que él quería crear del migrante, y pues un gran honor, y estar en mi Guanajuato. Pues yo soy feliz aquí en Guanajuato. ¿Por qué un tema que se supone que debe ser federal, la migración, se decide, bueno, en este caso por el gobernador, pero las razones las conocerá el doctor, se decide que Guanajuato tiene que abordarlo de manera personal, de manera directa, como política interna? Mira, por un lado te podría dar una contestación negativa y una positiva. Por un lado, porque hay un gran vacío en atender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ya no hay programas en realidad aquí en México para ellos y para sus familias federal. Ya no hay el 3x1. El gobernador Diego Sinué decidió crear el 2x1, en que una organización de migrantes de allá pone, qué sé yo, $10,000, y luego antes el gobierno federal, con Fox y otros presidentes, ponen otros 10,000, y luego el Estado, en este caso la Secretaría del Migrante, pone otros 10,000, y luego el municipio pone otros 10,000. O sea, se llamaba el 3x1 porque es 1 que pone el migrante y 3 que pone México, y pues todos salimos ahí aplaudiendo las diferentes obras de estructura, etc. El gobierno federal deja de entrarle a este programa tan maravilloso. Entonces decide Guanajuato, decide el gobernador, digo, si no es continuar, pero ahora 2x1. Entonces pone una cantidad del migrante, o la asociación de club de migrantes, el Estado pone la misma cantidad y el municipio pone la misma cantidad. Había otros programas, como por ejemplo el FAMI, que era apoyo a los familiares de migrantes, era del gobierno federal. Cero, eso ya no hay dinero. O sea, Entonces, ese lado negativo, hay un vacío que tenemos que llenar los estados. Y ahora, del lado positivo, pues los guanajuatenses en Estados Unidos, estamos hablando de 1.5 millones ya de guanajuatenses, y esa está más primera generación, quieren participar en su Guanajuato, quieren apoyar la nación en general, obviamente, pero quieren participar en Guanajuato. Entonces, el gobernador, cuando era secretario de Desarrollo Social, se metió mucho en el tema y conoció a muchos los líderes migrantes. Entonces quiso crear la Secretaría del Migrante, y que nosotros, no quiero decir darle vuelta al gobierno federal, pero sí irnos directo a los clubes, directo con los líderes de Estados Unidos, y crear programas con ellos, te diría, y en mayúsculas, y también programas para ellos. Cosas muy tristes, traslados de cuerpos, situaciones muy difíciles durante la pandemia, etc. Entonces, teníamos como unos 150 clubes cuando entramos aquí al gobierno. Ya tenemos 419 clubes, fue el número que me dieron ayer. El único estado que tiene tantos clubes y organizaciones. Las Naciones Unidas nos ha declarado ya el epicentro de lo que le llaman la gobernanza migratoria. Todos los reconocimientos posibles de las Naciones Unidas los hemos recibido, porque pues esto es en serio. El gobernador ha dicho, no, vamos a trabajar para los migrantes en serio, y entonces estamos procurando hacerlo. En la época de Fox estaban las casas Guanajuato. ¿Son estos clubes o es diferente? Es lo mismo, exactamente. Eso era federal. Existía y existe todavía una organización que se llama CONOFAM, que se creó un poquito antes de que llegara Fox. En realidad, durante el periodo de Cedillo se creó,
y es la coordinadora nacional de oficinas de atención al migrante. Entonces, incluye secretarías, institutos, oficinas. Sigue operando esa organización, pero pues aunque hemos aprendido mucho, y hay que decirlo, de los zacatecanos, de los michoacanos, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que hemos rebasado en muchos sentidos a todos los demás estados, con todo el respeto y que no se me vayan a sentir. El toque guanajuatense ahí está. Me voy a ir un poco a la parte personal, si me lo permite, y luego regreso a la parte de la actividad de la Secretaría del Migrante. Estuvo transitando, me imagino yo, entre Estados Unidos y México, Texas y Guanajuato, su infancia, adolescencia. Termina aquí una carrera de filosofía y letras, pero también en Estados Unidos termina carrera y termina un doctorado. Tengo entendido que, de hecho, ostenta el récord de ser el más joven en haberse doctorado en ese aspecto. Hice muchas chapuzas, sí. Sí, terminé la licenciatura a los 19 y el doctorado a los 25. Y pues le echamos muchas ganas, vamos a decir. Me encanta estudiar, pero también me encanta terminar. Mira, mi relación con Guanajuato, y especialmente, hay que decirlo, todo el estado, pero Guanajuato capital es especial. Desde muy chico, y quieres que preguntas personales, pues de una vez aquí te quiero platicar de, no, o sea, mi amplia, ¿cómo podríamos decirle? Romanticismo. Me enamoré de una sola muchacha a los 13 años de edad y es con la que, ¿en serio? Ahí quedé, sí, es mi esposa, que siempre he querido, de Guanajuato. Ella era una jovencita mucho más grande que yo, me llevaba como un año de edad, menos de un año, más alta que yo. Ahora ya me queda por aquí, la vi a los 13 años y ya valí. Pero todo eso, también el enamorarme de ella, el enamorarme de mi Guanajuato, ha causado que siempre tengamos un pie en el estado de Guanajuato y en la ciudad de Guanajuato. Mis hijos, los 4, son bilingües, son biculturales, igual de confundidos que tu servidor, también menos metidos en la política y en el arte y en la literatura, y bueno, pero amamos México, amamos Guanajuato, y tu servidor pues daría su vida inclusive por esta nación y por este estado. No nada más le gusta leer, también le gusta escribir, ha publicado varios libros, platícanos de ellos. Pues estuve en varias universidades antes de empezar a servir acá en el gobierno federal de México y ahora en el estado. Y dentro de las universidades, por un lado, lo promueven a uno, lo motivan a uno a que publique. Es importante, como dicen allá, publish or die, publica o te mueres en cuanto a los beneficios de estar en una universidad, y a mí me encantaba. Entonces, procuré dentro de las diferentes universidades el hacer, por ejemplo, antologías de poesía. Ajá. Entonces hicimos una antología de poesía de Guanajuato, y mis estudiantes la tradujeron los poemas al inglés, y la universidad de allá publicó un libro de poesía guanajuatense. Amablemente la Universidad de Guanajuato publicó, estaba yo en California por un tiempo, y allá hay unos poetas muy buenos y muy locos, la verdad. Entonces juntamos toda una antología de poesía, decíamos venenosa, angelina o de Los Ángeles. Ajá. Y aquí poetas de Guanajuato, incluyendo Benjamín Valdivia y otros, tradujeron los poemas de esos poetas, y la Universidad de Guanajuato, los tiempos de Juan Carlos Romero Hicks, rector, tradujeron eso. Entonces hicimos toda una, 6, creo que, o 7 total, de antologías de poesía, en las que yo también participaba como escritor, pero también como poeta, y por ahí tengo 2 libros de poesía también. Y luego escribí un libro en inglés, en los tiempos un poquito antes de conocer a Fox, pero acerca de The New American Pioneers, los nuevos pioneros americanos, procurando darle un buen mensaje a favor de los migrantes. Cuando visitaba yo Estados Unidos de chico, con mi mamá, con mi papá allá, era increíble que todavía veía yo que ciertos lugares, por ejemplo, para allá, donde había juegos, cosas para ir a nadar, y decía, only whites, o sea, solo blancos. Y aunque yo estoy güerito y todo, pero llegaba con un poco de acento, ¿sí?
y decían, a ver, espérame tantito, ¿sí? O eres blanco o no eres blanco, ¿sí? Y yo volteé a mi mamá y digo, pero si yo soy rosa, ¿no? Pink, ¿no? De chico. Igual el agua, ya ves que hay lugares para tomar agua en los parques, y decía, only white, solo blancos. O sea, y pues eso significaba no mexicanos, no morenos y especialmente no africanoamericanos. Entonces siempre, y mi papá siempre nos enseñaba, al contrario, a dignificar a esa gente que se está discriminando. Entonces escribí ese libro de historias de migrantes mexicanos allá y lo importante que son para la nación de Estados Unidos. Pero también los migrantes mexicanos en Estados Unidos son importantes para el gobierno, y por ahí había el comentario antes de empezar esta entrevista con algunos de sus seguidores respecto a algo que publicó últimamente. Los mexicanos, no nada más los guanajuatenses, los mexicanos en Estados Unidos deberían ser un platillo muy apetitoso para los gobernantes por lo que representan en cuanto a voto y en cuanto a la oportunidad de conchavarse a esa gran cantidad, no sé cuántos sean, usted me podrá aclarar, pero es muchísimo mexicano. Si me está diciendo que nada más guanajuatenses hay 1,5 millones o más, estamos hablando de León más otro cacho, sí. Allá residiendo, imagínense ustedes los mexicanos que pueden votar por X o Y partido, y sin embargo yo no veo que haya una política exterior partidaria de que les diga vente para acá. Mira, y sé que aquí no estamos para hablar de partidos, nada por el estilo, pero sí te puedo comentar que en los últimos años y en los últimos meses el partido del PAN sí ha estado promoviendo muchísimo de abrir clubes de allá o comités con los migrantes. Han estado yendo diferentes individuos del partido del PAN a crear una relación con ellos. Es cierto que su queja es de que en general hay un vacío. Felipe Calderón lo apreció mucho, trabajé en su campaña inclusive, pero no hubo, como había habido con Fox, un gran empuje de acercamiento con los migrantes. Josefina Vázquez Mota, que no ganó la presidencia, pero fue candidata, ella hizo un esfuerzo gigante y penetró en Estados Unidos y todavía a la fecha la quieren mucho. Y luego Diego Sinue como gobernador iba para ahí, y Miguel Márquez también, por cierto, los dos yendo a Estados Unidos. El presidente, y nuevamente no estoy aquí para criticar al presidente, pero no hay una cercanía. Queja de ellos, no queja mía. Queja de los migrantes es como que un saludo desde la ventana cuando fue a Washington a los migrantes. ¿Por qué no bajó a saludarlos de la mano cuando estaban ellos ahí abajo? Y para ellos eso dice mucho, que no se les toma en cuenta, a pesar de pues, las remesas. Las remesas, que son las que se presumen. Así es. Va subiendo de manera exponencial, me dicen los amigos del INE, la cantidad de personas que están sacando su credencial del INE. Al día de hoy, más o menos 1.6 millones de mexicanos tienen ya su credencial del INE. Yo no puedo decir para quién votar, no, aquí traigo mi GTO, vengo de parte de Guanajuato, pero la elección de Felipe Calderón ganó por 0.04%, creo que por ahí eran los números, o sea, menos de la mitad de un punto, o sea, apenitas ganó. Es el que más, porcentualmente, más votos ha recibido de los migrantes. Muchos de ellos dicen, ganó por nosotros. Y yo sé que hay mujeres que también no fue por el voto de las mujeres, y hay jóvenes que no fue por el voto, y pues cada área podría discutir su importancia, ¿no? Pero sí cuenta, y 15,000 votos, 20,000 votos, 50,000 votos, 100,000 votos, son muchos. Y si hay 1.6 millones al día de hoy, me dicen amigos del INE que podrían llegar a 2 millones o a lo mejor a 3 millones. Entonces, si el voto es parcialmente o totalmente electrónico y ya no le ponen tantas trabas, ¿sí? Hacerlo tan complicado para el voto, cuidado, cualquier individuo que muestre que de verdad desea dignificar a los migrantes podría ser un candidato por el que podrían votar los migrantes. Y es que esa gente que está allá, esos parientes, amigos, vecinos que se van para allá, y al rato caemos en la parte de si es necesidad al 100% o tradición también, que por ahí algún gobernador lo dijo y lo criticaron, pero creo que algo hay de eso. Siguen teniendo ligas en primera instancia con sus parientes, pero también tengo el ejemplo de una nutrióloga en San Miguel, en Dolores Hidalgo, que da consultas vía streaming,
vía Meet, Sí. a migrantes que están trabajando allá para darles una alimentación correcta como hispanos, como mexicanos, como guanajuatenses, y que siguen dependiendo en lugar de ir con los nutriólogos de allá. Entonces, la relación allá de los mexicanos, ya sea migrantes o hijos de ellos, sigue siendo importantísima. Sí. Los Dreamers, ¿qué papel están jugando para el gobierno de Guanajuato? Mira, pero te quiero comentar, tú comentabas de tu amiga nutrióloga, te quiero presumir aquí una aplicación que tenemos, Migrante GTO. Somos el único estado que tiene un app de este tipo y en el cual pueden recibir mucha información de nuestras 5 oficinas de Estados Unidos, los programas del 2x1, apoyos para crear microempresas, todos los programas que tenemos. Pero también entras tú aquí y puedes inclusive hablar directo de aquí, nomás presionando a la Secretaría de Salud, ¿sí? Daniel Díaz creó este programa. Algo de lo que más necesitamos hoy día y después de la pandemia es, por ejemplo, asesoría en cuanto a salud, ¿cómo le llaman? Salud mental. Y entonces pueden hablar las 24 horas y una psicóloga o una experta recibe la llamada. No puede a lo mejor dar una receta médica, ¿verdad?, de algo en Estados Unidos, pero sí puede ayudarlo, decirle, o si le duele X parte, ¿sabes qué? Te me vas ahorita a urgencias, ¿sí? O no, al contrario, toma 2 Tylenols y ya no estés dando lata. Pero Guanajuato procuramos esa cercanía. Los Dreamers, mencionabas, y ahorita vengo de estar en la Universidad del Verbo Encarnado, en Irapuato, y les agradezco mucho la invitación y juntaron a sus 3 universidades, tanto de la de San Antonio, como la de Ciudad de México, como la de Irapuato, y juntos nos honraron con invitarnos a una plática sobre migración, precisamente. Cuando todavía estaba el presidente Trump, que ese sí, con el permiso de mi gobernador, ese sí me gusta pegarle, él hablaba inclusive de deportar a los Dreamers. Ajá. Oye, estos son jovencitos que fueron para allá con sus papás de menos de 16 años, muchos de ellos ni siquiera hablar ya español para nada, sí, inclusive ni siquiera saben que son indocumentados hasta el momento que quieren entrar a la universidad y sus papás, ups, no te había dicho, hijo, no te había dicho, hija, pero fíjate que eres indocumentado. ¿Qué? Pues yo pensé que tenía todos mis papeles en orden, ¿no? Y como allá la primaria, secundaria y prepa es abierta, no se requieren papeles, pero ya en muchas universidades sí. Entonces, el gobernador Diego Sinue y también la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Verbo Encarnado, cuando estaba Trump hace 2 años y medio, 3 años diciendo que los iba a deportar, el gobernador dijo que no los mande, aquí les damos beca, aquí los cuidamos. El Incarnate Word dijo, aquí los atendemos, porque no se vale, ¿sí? Jovencitos que no tienen, entre comillas, culpa de ir a Estados Unidos con sus papás, y crecen allá y de pronto ustedes son criminales por estar aquí, ¿no? No sé si viste, pero el día de ayer, no sé cuándo vaya a salir este programa, sé que es pregrabado, pero el día de ayer 3 jueces en Estados Unidos declararon que que es ilegal la ley que pasó el presidente Obama, ¿sí? O sea, el DACA, según estos jueces, ya es ilegal. No significa que los van a deportar ahorita, de inmediato, pero de pronto ya estamos en peligro, aunque el presidente es Biden y que mucho ha prometido y poco ha hecho. A eso quería llegar también, doctor. Sí. La historia que nosotros nos comemos de los medios de comunicación, y mire que estoy hablando con alguien que ha trabajado para CNN como asesor, es que los republicanos son quienes están en contra de que los migrantes estén ahí ocupando la chamba de los norteamericanos de nacimiento, etcétera, y que los demócratas están más abiertos. Sin embargo, los números que nos hemos acercado es que ha deportado más gente en su momento Obama y hoy Biden que los que en realidad deportó a pesar de todas las amenazas que hizo el señor Trump. ¿Es correcto? Mira, sí. Sin embargo, a mí nunca me gusta minimizar mis estudios son literatura, o sea, la palabra, la retórica, o sea, esa retórica, esos insultos del presidente Trump,
la verdad, sí calan. O sea, hablar de personas como si fueran criminales. Un amigo mío republicano me invitaron cuando ganó Trump a ir a un evento en la Casa Blanca con el presidente Trump y un grupo pequeño que quería el de hispanos. Yo dije, para nada. Y me decía este amigo por teléfono, pero no lo tomes personal. Yo, claro que es personal. Está hablando de mi familia, está hablando de mi México. No somos criminales, somos una bendición a la nación de Estados Unidos. Tanto México, que está a su lado, como los mexicanos que viven allá. Entonces, sin minimizar lo terrible de los insultos de ese señor Trump, y que sí causan un movimiento de violencia en contra de nuestros mexicanos. Es la verdad. Está autorizándoles a que nos golpeen. Un ejemplo, en mi casa, tu casa en Fort Worth, y vivo aquí, pero ahorita la tengo rentadita ya, la casa. Pero afuera de mi casa, tu casa, una señora viuda en su troca, siempre anda cortando los pastos. Ya ves que las casas tienen su pastito afuera, y con su hijo discapacitado, ¿sí? Entonces, la señora acá, ¿qué pasa? Sí, señora, córtale, y aunque el pasto no necesitara, pues, oye, ayudar a la señora, ¿no? Un día me asomo por la ventana y veo que ahí está en su troquita la señora, y está ahí, no se mueve y no se va. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Se estará mal la señora? Salgo y está la señora llorando. Le digo, ¿qué pasó, señora? Dice, no, pasaron por aquí unas personas y decían, Trump la va a sacar a usted y a su hijo de aquí en cualquier momento. Váyase de aquí, no la queremos. Pero, o sea, esas personas se sintieron, ¿qué te diré yo?, empoderadas por su presidente de insultar a esta pobre mujer, ¿sí? Yo no sé si era indocumentado, no, eso a mí me vale, ¿sí? Es una señora haciendo un trabajo duro, inclusive de estar podando los pastos con su hijo discapacitado. Entonces, las palabras sí cuentan. Ahora, yo, ahora con Juan Hernández, ¿ok? No como el secretario migrante. Yo soy panista, ¿sí? Y tiendo a ser republicano. O sea, tiendo a creer en la familia, tiendo a creer en la vida, tiendo a creer sin meternos en los detalles y todo, y es una discusión difícil. No es fácil, ¿ok? El nada más decir, ay, estoy a favor de la vida, o ay, estoy a favor de la familia. No. Es un tema complejo, y no se vale nada más aventar lo que queremos sin meterse a fondo, y lo entiendo. Pero en Estados Unidos el Partido Republicano tiende a ser el partido de muchos negocios y pocas reglas, poco burocracia, etc. Y como tú bien dijiste hace un momento, si nos vamos hasta hace ya siglos, ¿verdad? Pero Lincoln fue el que abolió la esclavitud, un republicano, ¿sí? Reagan fue el último que sí pasó una amnistía para los migrantes de millones. Los demás, demócratas y republicanos, es pura labia y no lo han hecho. Entonces, tiendo a ser del partido republicano, del partido del PAN, pero también no se vale que nuestros amigos republicanos estén hablando de los migrantes, los mexicanos, de la manera que hacen. Imposible para mí votar por Trump, y no lo hice. Eso es. Esta identificación luego a lo mejor nos puede confundir porque somos muy tendientes a agrupar, ¿no?, ciertas características de ciertas ideologías, y no todos los republicanos odian a los migrantes. A lo que quiero llegar es que como que ha habido un rebote, doctor, y usted me confirmará o me desmentirá, pero vino una ola en Europa primero, luego Estados Unidos, que ha sido uno sí, uno no, en cuanto a esa alternancia de los liberales contra los conservadores. Y ahora, mientras los liberales, digamos, están ocupando los gobiernos o ganando los gobiernos de Sudamérica, incluido México, que no es Sudamérica, pero se está sumando a estas cuestiones, en Europa empiezan a ganar cada vez más gobiernos nuevamente conservadores. Entonces, como que está la oleada, ¿no? Sí, tienes todo. ¿Cómo está viendo esta política? ¿Cómo está viendo a dónde va el mundo con estos cambios? Muy, muy complicado, la verdad. Una cosa padre de Estados Unidos por mucho tiempo era que tendía a Estados Unidos ir a la derecha, luego ir a la izquierda, luego ir a la derecha, o sea, 4 u 8 años, porque ya sus sexenios, perdón, son de 4 años, su periodo para los presidentes y luego los gobernadores, pero siempre como buscando el centro.
Ajá. Entonces, en muchos casos tendrían a lo mejor el Senado republicano y la Cámara Baja demócrata. Entonces, sí lograron pasar, por ejemplo, para que sí pudiera Roe versus Wade del aborto en Estados Unidos. Aunque tenían a lo mejor presidentes republicanos, etcétera, pero la mayoría de la gente, culturalmente, religiosamente, lo que tú quieras, a favor del aborto, entonces, aunque entrara un republicano, no la podía cambiar esa ley. Ajá. Entonces, tendía Estados Unidos a estar buscando el centro, pero hoy día no. O sea, el Partido Republicano está secuestrado todavía el día de hoy por Trump, ¿sí? Es difícil para que un candidato gane de lo que sea, si no aplaude lo que dice Trump, que incluye, ¿sí?, el criticar, el menospreciar a nuestros migrantes. Y mejor no me meto en la política de México. Lo entendemos, pero sí podemos hablar de política de otros lados, claro, porque después de ese mal paso, entre comillas, que dio con Fox, sí, vinieron las invitaciones también de otros partidos o de otros personajes, mejor dicho, que buscaban entrar a gobiernos locales o generales. Sé que fue asesor de McCain. Así es, orgullosamente. Sí. De Felipe Calderón. Sí. ¿Quién más se pone en esa lista? Josefina Vázquez Mota también, y también de Ricardo Anaya. Los diferentes candidatos me han permitido algunos participar mucho, algunos participar poco, pero todos debemos de participar. De veras, lo comentaba a los estudiantes ahorita en la Universidad del Verbo Encarnado. La gente dice que la política es sucia. No, todos tenemos que participar. Eres dentista, participa de todos modos. Fíjate en quién va a ser tu diputado. No te dejes de que cualquiera... ¿Por qué? Porque todos pensamos el presidente, y especialmente en Estados Unidos, no, es que el presidente... No, las leyes las hacen los legisladores. El presidente es el ejecutivo y puede hacer mucho, pero tenemos que meternos en la política. Diosito me ha honrado en que he podido participar en muchas campañas, en Kenia, en Japón tantito, en Costa Rica, en Guatemala, Panamá. De repente, mucho de la comunicación, te soy honesto, de ayudarlos a que sepan cómo entrevistarse, tipo media training, pero un poco más de estrategia. Pero el llamado, yo creo, ahorita es, y no digo por quién votar, no digo nada de partidos, pero todos tenemos que participar en nuestro México. 2024 es tan importante, todos debemos de participar. Y si es posible, inclusive meterse a participar en la política y lanzarse para diputado, lanzarse para alcalde, meterse hasta el fondo, porque es servir, no es sucio, es servir a otras personas el ser político. Cuando menos conocer quién es mi representante. ¿Cómo se llama tu diputado? Así es. Ahorita acaba de haber, este domingo, la pasarela le llamaron del PAN. Y no digo que necesariamente ni siquiera para los panistas, pero oye, 5 personas salieron el domingo pasado a levantar la mano y hablar un poco de lo que ellos piensan, etc. No sé cuántas personas vieron eso. Hay que entrar y ver, y a lo mejor ahí hay uno bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Y de todos los partidos, claro. Pero tenemos que informarnos y tenemos que participar. Déjame brincar otra vez a Estados Unidos. ¿Qué relación hay con la familia Bush? Una familia importante a nivel político. Ya George Bush padre fue presidente, George Bush hijo fue presidente. ¿Viene cadena hacia abajo todavía de esa familia? Sí, hasta cierto punto son como la familia Kennedy, ¿no? Que cualquier Bush dice, pues debería lanzarse para algo. El muchacho, ya tiene 40 años, George Prescott Bush, es el mejor, es hijo de guanajuatense, ¿sí? O sea, su papá es Jeb Bush, de la Florida, ajá, y su mamá es Columba, de aquí mismo, del estado de Guanajuato. O sea, yo escogí buena persona, mi esposa de Guanajuato. Jeb Bush igual vino para acá y encontró una guanajuatense. En algo tiene que estar bien. Y este muchacho, yo digo 40 años, pero George P. Bush es moreno, habla español perfectamente, y hay el rumor de que se lanza para gobernador dentro de 4 años. Gobernador de Texas. Aunque su padre fue gobernador de la Florida, pero él ha vivido casi muchos años ya en Texas y se siente ya tejano. ¿Y por qué Florida se ha constituido, al menos en las últimas 3 elecciones,
como un factor decisivo. Los votos, el sistema de votación en Estados Unidos es distinto. Sí. Se ha constituido como un lugar específico que quien gana Florida, pues ya tiene un buen trecho avanzado. Y en esa relación que tiene Juan Hernández con los Bush, ¿cómo se explica esta divergencia? Uno gobernador de Texas y luego presidente, otro gobernador de Florida y luego regresa. ¿Cómo es esa relación política en Estados Unidos que nos hace diferentes a la política mexicana? Pues mira, sí tiene el sistema ya del voto electoral, que a muchos les molesta, aunque tiene su sentido, tiene sus limitaciones, pero también tiene su lado positivo, ¿no? Los fundadores de la nación americana hablaban mucho o sea, los padres de la nación americana hablaban de la importancia de que por un lado participaran las masas, incluyendo las personas que no tuvieran mucho estudio, las personas que del campo de Estados Unidos, las personas que a lo mejor no saben quién es su diputado, lo que sea. Y por otro lado, que hubiera los estudiosos, los sabios de la nación, como le quieras llamar. Entonces, por eso crearon el Congreso, la Cámara Baja y la Cámara Alta. O sea, era su visión de ellos, ¿no? Los senadores, que serían los muy estudiosos, etcétera, muy preparados, y la Cámara Baja, que conforme la población se fueron aumentando los representantes, y ellos les llaman representatives, ¿no? Especialmente de manera estatal, local. Entonces, y luego también, aparte de tener ese tipo de elección, dijeron, a ver, vamos a darle a cada estado, no basado en qué población tiene, vamos a darle votos electorales. ¿Por qué? Porque si no, qué sé yo, California tiene no sé qué porcentaje de toda la nación de votantes y de ciudadanos. Entonces se junta California y, como tú decías, la Florida y Texas, pues ya deciden toda la nación. Entonces no se vale que 3 estados decidan quién va a ser el presidente, porque es Estados Unidos. Allá sí fueron diferentes regiones de ese, que después se convirtió en los Estados Unidos y en una nación. Entonces le dan una cantidad de votos electorales a cada estado. Entonces los estados pequeños con pocas personas, de todos modos, tienen un voto fuerte para decidir quién es el presidente. Entonces, pero sigue, como tú dices, la fórmula se vuelve súper complicada, y estados como la Florida, pues de repente sí pueden ser muy importantes en quién gana o quién no gana las elecciones. Y que tienen también mucha gente latina, mucha gente que no es... Y que tiende a votar republicanos, por cierto. Tienen mucho cubano, sí, mucho venezolano. Bien, yo me quiero venir ahora sí, a la parte de la Secretaría del Inmigrante y Enlace Internacional. Porque si bien tenemos muchos guanajuatenses en Estados Unidos, imagino que es el grueso de población, también tenemos guanajuatenses en otras partes del mundo. ¿Cómo se les atiende a ellos? ¿Cómo se les identifica? ¿Y qué servicios les puede estar ofreciendo? Sí. Mira, para empezar, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional fue creada por el gobernador Diego Sinue por su experiencia con los migrantes, especialmente en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 1.5 millones de guanajuatenses allá. Y de una vez lo metemos, pero basado en el cambio de la Constitución mexicana el año pasado, ya no es mexicano solo el hijo de un mexicano nacido acá, sino también los nietos ya son mexicanos. Y no es de que pueden aplicar, son mexicanos. Punto. ¿Sí? Y en teoría, hay que hacer todavía algunos ajustes, pero en teoría con todos los derechos de la Constitución. O sea, pueden votar ya los nietos, aunque nunca hayan venido a México. Okay, aunque ya no hablar español, tiene el derecho a votar y ser votados. O sea, está complicado, eso, claro. ¿Sí? Y alguien me dijo hace poco, por el artículo que escribí hace unas semanas, de que de repente los hispanos allá podrían decidir las elecciones acá. O sea, esas 3 generaciones de mexicanos allá. Ya somos 165, 167 millones de mexicanos en el mundo. No son los 130 de los que hablamos aquí. Correcto. ¿Okay? Entonces, es muy complicado, lo sé, pero o creemos o no creemos en la democracia.
Y yo soy de los que sí creo. Y órale, pues a buscar las maneras de llevar el mensaje a todo el mundo para que voten por acá. Ahora, la mayoría está en Estados Unidos, es la inmensa mayoría. Tenemos en Canadá, y muy activos recientemente, tenemos en Dubái, tenemos en Francia, y procuramos enlazarlos, buscarlos. Una manera en que hemos encontrado ya cientos en diferentes países a través del UVEC, la universidad virtual, ¿no? Porque tiene estudiantes allá y sacando maestrías y doctorados desde la Secretaría, los buscamos y procuramos que ellos también creen clubes, organizaciones para enlazarse con Guanajuato. Y luego, por otro lado, nos enlazamos con las 19 comunidades que viven en Guanajuato. No nos olvidemos que ellos son guanajuatenses también. Los egipcios que viven aquí. ¿What? ¿Egipcios? Sí, hay egipcios aquí en Guanajuato, en el estado. Los japoneses, obviamente, que son muchos. La mayoría de las inversiones que han llegado a Guanajuato en los últimos años no han llegado a Estados Unidos, han llegado de Japón, ¿sí? Y de Alemania, y muchísimas. Yo sé de Estados Unidos, y ahorita le acaba de ir re bien al gobernador, nos acaba de ir re bien en Guanajuato, en su viaje al gobernador de Estados Unidos, ¿no? Pero luego también a Europa. Entonces, hemos estado trabajando con las 19 comunidades, tenemos de Ucrania, sí, tenemos de España, sí, en Guanajuato. Y son gente maravillosa que aman Guanajuato. Guanajuato los quiere, la mayoría de ellos muy activos, creando pequeñas y medianas empresas. Hemos procurado ponerlos en las ferias, la Feria de León especialmente, con sus booths para presentar los diferentes artículos que tienen ellos a la venta y sus restaurantes, etc. Entonces, Guanajuato, por orden del gobernador, la idea es llevar más de Guanajuato al mundo y más del mundo a Guanajuato. No le tenemos miedo a la migración a Guanajuato de todo el mundo, especialmente si traen sus empresas. Por supuesto. ¿Y qué pasa con los migrantes que tienen que salir de su país, de su territorio, por cuestiones políticas, de narcotráfico, etcétera, que vienen huyendo prácticamente y que tienen que pasar por Guanajuato? Sí. Ese trayecto, ¿qué les pasa? Mira, y hay que decirlo, una inmensa mayoría de los que vienen de Venezuela, que es ahorita uno de los números más grandes es de Venezuela, pero también de Centroamérica, de Nicaragua, de Guatemala, ¿verdad? Pasan muchos de ellos por la carretera 57 y luego la 45, entonces pasan muchos de ellos por Guanajuato. La mayoría van a buscar una visa humanitaria a Estados Unidos, es la verdad. Pero muy pocos terminan quedándose en Guanajuato. Tenemos una muy buena relación con ACNUR y con de las Naciones Unidas para aquellos que quieran tener el estatus de refugiado. ACNUR, su última R es de refugiado. Entonces, si nosotros detectamos que alguno de ellos quiere quedarse en la nación mexicana, de inmediato vamos a ACNUR. ACNUR normalmente viene en minutos o tiene oficina aquí en León, por cierto. Entrevistan a la persona o la familia, entonces esa persona explica, no, es que yo vengo huyendo de Venezuela por esta situación, esto y lo otro. Los adopta las Naciones Unidas, ACNUR, y les busca algún lugar en la nación mexicana donde las cosas que estudió ese individuo, los talentos que tiene, las habilidades, donde pueda laborar. Muy pocos se han quedado en Guanajuato, pero sí tenemos 19 comunidades. Excelente. Entonces sí se les atiende, no están en Claro, no. Doctor, en el aspecto de la migración de los guanajuatenses, de los mexicanos, ¿hubo alguna declaración de un exgobernador que se llevó mucho a la crítica en los medios de comunicación? Porque dijo que la migración de guanajuatenses a Estados Unidos no necesariamente era por necesidad o por falta de trabajo, sino por tradición, por cultura. Lo pusieron como lazo de cochino. Pero sabemos que sí hay familias ya que tienen esa tradición y cumpliendo los 18 años o acabando la telesecundaria, ya te está esperando tu tío, ya te está esperando tu papá. Se está haciendo algo con ellos. Ha ido cambiando. Y vamos a publicar 3 libros este año sobre la migración de la Secretaría del Migrante. 3 libros y luego, si me honras, te regalo los 3. Gracias. Y con expertos de todo México y de España y de Estados Unidos analizando diferentes aspectos. Porque este fenómeno de la migración es probablemente, decía el gobernador Diego Sinue, posiblemente es de los 3 temas más importantes en el mundo. Probablemente el número 1 es la inseguridad en el mundo,
Número dos, compite migración y el agua. O sea, híjole, son de los temas que van a ser muy importantes y por mucho tiempo. Hoy hay 100 millones de personas migrando por necesidad. O sea, hay otros 150, 200, según las Naciones Unidas, que porque quieren irse por diferentes razones, que lo que tú quieras. Pero son más de 100 los que van huyendo, que van saliendo por necesidad o por violencia o algo así. Esto nunca había sucedido en el mundo. Y la migración en México ha ido cambiando. Teníamos, sí, en los 70, los 60, los 50, e inclusive a principios del siglo, gente que iba para allá porque había oportunidades y porque era muy porosa la frontera y a nadie le importaba. Incluso a mí me tocó todavía pasar caminando en los 70s y todo. American citizen, yes, yes, yes. Y atrás de mí iban a montar que apenas pueden decir yes. Y todos pasaron, ningún problema. ¿Por qué? Porque trabajaban allá, porque se sabía. Los fines de semana se la pasaban en Nuevo Laredo y durante la semana en Laredo, Texas, trabajando. ¿Y qué? Pero ha ido cambiando. Ya muy difícil, los lugares para poder entrar como indocumentado a Estados Unidos ya son muy peligrosos. Ese muro sí lo construyó mucho, tanto Obama, ¿sí?, como Trump, como Biden ha continuado construyendo. No es cierto que no se ha seguido construyendo. Entonces quedan espacios para entrar muy peligrosos y están muriendo en números históricos personas procurando entrar a Estados Unidos. Había sido por mucho tiempo, como tú decías, no me gusta llamarle cultural, pero sí de jóvenes, qué sé yo, de Uriangato, de diferentes lugares, de Ocampo, sí, que como tú dices, llegamos a los 18, pues vámonos a chambear y a buscar allá fortuna en Estados Unidos, pero no era tan peligroso. Luego empezó a cambiar y luego ya eran muchas mujeres. O sea, 2017, 2016, 2015, caray, empezaron muchos estudios acerca de la cantidad de mujeres y niños y familias enteras buscando irse a Canadá, a Estados Unidos, a otros países de México. Ahora, con lo de la pandemia, ha vuelto a cambiar. Empiezan, y todavía no queda claro, pero empiezan a decirnos los expertos que otra vez está tendiendo a ser hombres. ¿Sí? Sí, mujeres y niños, pero especialmente de Centroamérica, sí, viniendo muchas familias que de México está empezando a tender a ser otra vez, sin minimizar de que hay muchas mujeres, ¿ok? Por favor, no quiero minimizar y lo terrible que es para ellas en todos los sentidos y los abusos y todo que ellas padecen. Pero empiezan muchos jóvenes otra vez de México a ir. La situación durante la pandemia y muchos hombres a ir otra vez. Yo creo que hay 2 o 3 razones que ahorita, 2020, 2021 y 2022, por qué se están yendo y en números históricos de todo México, incluyendo nuestro Guanajuato, pero es de todo México y Centroamérica. Estados Unidos está teniendo una reactivación económica, con muchas broncas y lo que quieras, pero una reactivación económica en que Biden y Trump, ¿verdad?, están metiendo muchísimo dinero. Y no hay la gente, ¿sí? Entonces es un imán Estados Unidos requiriendo. Acabo de estar la semana pasada, hace 2 semanas en Estados Unidos, y por todos lados ves, I need people starting at $20, empezando a $20, ¿sí? Tengo hasta fotos aquí en mi celular. Necesitan gente. Desgraciadamente, y la verdad, qué triste y qué gacho, Estados Unidos que no dé las visas para la gente que sí necesitan, claro. ¿Sí? Entonces, es ese imán. Y luego tenemos lugares como Dallas, ¿sí? Dallas, Fort Worth, donde hay, según el cónsul, 350,000 guanajuatenses. Nada más en esa área. 1.5 millones en toda la nación, pero en esa área 350,000. Y ahí está el primo, ahí está el tío, ahí está el papá, ¿sí? Que sí, está ahí llamándole. Híjole, pues mira, si te puedes venir, yo aquí tengo chamba para ti, ¿sí? Vente. Entonces, el imán del trabajo, el imán de la familia, a veces es muy, pero muy, muy fuerte. Nuestro mensaje en la Secretaría del Migrante y por instrucción del gobernador es, si estás pensando irte como indocumentado, piénsalo bien. No te arriesgues, piénsalo bien, no te arriesgues. Todos los días recibimos llamadas de personas preocupadas. No te digo que a diario muere algún guanajuatense, pero a diario recibimos llamadas. Oigan, no he oído de mi familiar.
habrá muerto en la frontera. Y no, y ya los encuentran, o ya fue deportado, lo que sea, pero están muriendo en números históricos. Y ha habido un par de eventos últimamente en los que hay migrantes guanajuatenses dentro de camiones que se quedan por ahí, los coyotes los abandonan, y que le ha tocado a Juan Hernández tener que intervenir para repatriar a los cadáveres. Terrible, sí, tienes razón. Están muriendo los ríos, están muriendo los desiertos, pero también están muriendo porque son abandonados, son tratados de una manera terrible por esas empresas, híjole, de humanos, ¿no? Híjole, ¿cómo abandonar a todas personas dentro de una caja de tráiler a morir, ¿sí? Y pues ahí fallecieron guanajuatenses. Solo sabemos de uno que sobrevivió, ¿sí? Fueron 8 los que fallecieron al final, ¿verdad? Fueron 8. Y uno que no sé si ya regresó o no, su familia pedía que el anonimato, pero tuvimos que ayudar a trasladar a esos 8 cuerpos a Guanajuato. Vamos a, y aunque a lo mejor le voy a picar por ahí las costillas, por cuestiones de alguna manera tendremos que hablar del gobierno federal, la doctrina Estrada que tradicionalmente tenía México respecto a la no intervención y sí colaboración con otras naciones, hoy se ha visto pues dejada de lado a veces y luego tomando partido por otras. ¿Cómo está, finalmente usted es experto en estas situaciones de los protocolos, las relaciones públicas, el intercambio con otras naciones? ¿Cómo está posicionado México en estos momentos ante esta situación internacional? Mira, es que hay tantos mensajes, te soy honesto, tanto de México para allá como de allá para acá. Y mensajes contradictorios, mensajes encontrados. Por un lado, escuchan allá en Estados Unidos lo que decimos en Guanajuato a favor de los carros eléctricos y todo eso, y luego escuchan de repente que no, que en México al contrario no estamos a favor de eso. Entonces, pero luego de repente hasta el gobierno federal también contradicción en los mensajes. Nosotros escuchamos de un gobernador de Texas y un gobernador de la Florida, ¿verdad? Diciendo que no necesitamos a México, esto, lo otro, pero es mentira. Texas tiene más relación económica con México que con ningún estado vecino en Estados Unidos. ¿Dónde estaría Texas sin su relación comercial con México? O sea, de verdad sufriría de una manera terrible. Igual la Florida, igual Arizona, etc. Son momentos de mucha política y viene más. O sea, los próximos 2 años vamos a tener, creo que ya lo dije, pero enfatizarlo de que el 2024 tenemos elecciones allá para presidente y también aquí. Eso no había sucedido desde el año 2000 con Bush y Fox, en el cual había ese sueño de crear lo que le llamaban The North American Idea, una relación de Estados Unidos, Canadá, México, mucho más allá del Tratado de Libre Comercio que el 11 de septiembre arruinó totalmente. Era mi pregunta, ¿dónde se cayó eso que se iba a construir? El 11 de septiembre. Tuve el gran honor de estar una semana antes con el presidente Fox y con el presidente Bush. Tuve el honor de presentarlos, inclusive a ellos dos cuando eran gobernadores. Entonces me honraron permitiéndome estar como una mosquita ahí en la pared escuchando pues, en algunas cosas. Y una semana antes ya estaban los equipos de relaciones exteriores, ya las últimas cosas para legalizar un montonal de millones de mexicanos, para crear ya un tipo de visa que pudieran entrar y salir entre Estados Unidos y México. O sea, continuarían como 2 países, pero con una relación tan íntima que nunca se había visto. Llega una semana después. Pácatelas. Y estoy yo en mi casa, tu casa en la Ciudad de México, prendo la tele en la mañana, había llegado muy tarde de viaje, entonces todavía estaba apenas ahí levantándome ahí como las 8 de la mañana y veo que sácatelas esto que sucedió ahí. El presidente Fox tratando de hablar del presidente Bush, el presidente Bush en un avión con temor de que lo fueran a tumbar, Vicente Fox ofreciendo, ¿qué quieres? Vamos para allá, ¿cómo te apoyamos? No, no me hables a mí, yo te hablo a ti, pero gracias. Y luego Estados Unidos criticando a México por no apoyarlo. O sea, se destruyó todo sueño.
Y hoy día algunos expertos piensan que por un lado está peor la relación Estados Unidos-México, por otro lado nada la detiene. O sea, los empresarios de Guanajuato y del Bajío acaban de abrir una oficina en Austin, Texas, que se llama El Gran Bajío. Y es de empresarios, y en pocas semanas van a abrir ya otra oficina en Nueva York. Nadie nos detiene, y nadie detiene a todos los que tenemos un pie allá y un pie acá, que amamos las dos naciones. Doble discurso, pero finalmente a favor, en este caso, de Guanajuato, a favor de México. Claro. Y doctor Juan Hernández, pues yo le quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos ha regalado. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Yo quisiera, pues, solicitarle en un futuro próximo una nueva oportunidad para charlar, porque me interesa mucho saber qué transcurrió entre los estudios de Filosofía y Letras y el día de hoy que nos está dando esta entrevista. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional. Amigos, seguimos en contacto.